Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas, todes que nos acompañan desde sus casas, desde sus autos o desde donde estén, pero que estén resguardados y protegidos. Es un honor para nosotros, el Comité Ejecutivo actual 2023, que estamos aquí para celebrar los primeros, y digo primeros porque espero que vengan otros, 15 años de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, AMEG, a través de este que hemos titulado Foro Virtual por los 15 años de la AMEG, que lleva el título de Alcances y Retos de los Estudios de Género de los Hombres y las Masculinidades en México a 15 años de su fundación. Es en realidad para mí un enorme honor. Perdón por la falta de respeto. Mi nombre es Juan Miguel Sarricolea Torres. Soy el actual presidente de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres y tengo como institución de adscripción el Instituto Nacional de Antropología e Historia y me encuentro en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, aquí en Chihuahua, desde la fría Chihuahua en estos momentos. A nombre del actual comité, les agradecemos a nuestros y nuestras invitados por haber aceptado el estar aquí con nosotros, compartir algo de sus experiencias, de cómo se creó, se consolidó, se fundó, los problemas, las ventajas, los logros, los retrocesos, que espero que sean muy pocos por los 15 años que ya celebramos, de la MEG. Va a ser espléndido escucharlos. Mi querido Guillermo Núñez, desde Hermosillo, mi querido Oscar Hernández, desde Matamoros, Tamaulipas, Patricia Ponce, desde Jalapa, Veracruz, y la doctora Alejandra Salguero, quien pertenece también al comité actual de la MEG, que se va a encargar de moderar. Sin más preámbulo, voy a presentar a la que va a ser la moderadora de este foro, que es la doctora Alejandra Salguero, y a quien me permito presentar. La doctora María Alejandra Salguero Velázquez es doctora en Sociología por la UNAM y profesora titular de la carrera de Psicología de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y forma parte del padrón de tutores del doctorado en Psicología. Ha publicado capítulos en libros especializados y artículos en revistas nacionales e internacionales, derivados de su línea de investigación que lleva por título Género y Familia, Identidades Masculinas y Paternidades. Algunos de sus libros son Reproducción y Paternidad, Experiencias y Aprendizaje de los Hombres, Identidades Masculinas, Elementos de Análisis en el Proceso de la Construcción, Dilemas y conflictos en el ejercicio de la maternidad y la paternidad, otro, y hablas desde tu ser hombre, y finalmente paternidad, relaciones de pareja y sexualidad, entre muchos otros. Es también asesora de la reunión de expertos en el tema de las paternidades, convocado por la Presidencia de la República y el Instituto Nacional de las Mujeres, invitada por la UNESCO con el tema de paternidad a la conferencia vinculada a los varones con el logro de la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México el 8 de marzo el año pasado, en 2019. Aún seguimos festejando, así como ven, todavía en nuestra última reunión festejamos virtualmente, por supuesto, a nuestra querida Alejandra. Y el Premio Estatal de Ciencias y Tecnologías en el área de Ciencias Sociales en 2019 del Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología. Sin más preámbulo, los dejo con la doctora Alejandra Salguero y les reitero mi agradecimiento y estoy casi seguro que vamos a disfrutar de esta amena, rica y sabrosa charla con mis queridos colegas y colegas. Un abrazo y adelante, Alejandra. Buenas tardes a todos, a todas, a todes, como señora Sarri, como de cariño le decimos.
Es una tarde especial, la verdad. Y en ese sentido, o sea, y con Pati, ¿no? O sea, la idea es como charlar en estos minutos a lo largo de años de lo que ha implicado, ¿no? O sea, la trayectoria de la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Quisimos invitar a los pioneros y a las pioneras para que nos den cuenta o nos compartan sus ideas en torno, o la experiencia misma en torno a por qué fundar una Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Cuando además hace 15 años, o sea, parecía ser que todo lo que sonara con hombres era como algo raro, ¿no? Y de ahí a formalizar y concretar este proyecto que a lo largo de años ha tenido frutos impresionantes, pues quisiéramos invitarlos e invitarlas a que nos compartieran. Primeramente, quisiera de igual forma leer la presentación de nuestros invitados y nuestra invitada. Voy a iniciar con la doctora Patricia Ponce Jiménez. Ella es doctora en Ciencias Sociales, especialidad en Familias de Género por la Universidad Estadual de Campinas, en Sao Paulo, Brasil. Es activista en el grupo multisectorial en VIH-Sida del Estado de Veracruz y de la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización de VIH. Ha sido premiada por su trabajo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de los grupos vulnerables. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales en Antropología Social, Unidad Golfo, y profesora de la línea de Sexualidades, Migraciones, del posgrado en Antropología Social del CIESAS, Unidad Ciudad de México. Sus áreas de investigación son género, sexualidades y VIH. Algunos de sus libros son Amazonas Apasionadas, en el 94, Sueños, Transgresión, Historias Femeninas, Trabajo, Amor y Placer, en un rincón del agro veracruzano, en el 2002, Sexualidades Costeñas, un pueblo veracruzano entre el río y la mar, en el 2006, Las guerreras y guerreros de la noche, lo difícil de la vida fácil. Diagnóstico sobre las dimensiones sociales del trabajo sexual en el estado de Veracruz en 2009. VIH-Sida y pueblos indígenas en las áreas fronterizas en el 2011 y VIH-Sida en Veracruz, voces y testimonios en prensa. De igual manera, voy a dar lectura breve al extenso currículum del doctor Guillermo Núñez Noriega. Es doctor en Antropología Cultural por la Universidad de Arizona. Desde el 97 se desempeña como investigador titular del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en Hermosillo, Sonora, en la línea de Género, Diversidad Sexual y Etnicidad de la Coordinación de Desarrollo Regional. Las áreas de investigación son los estudios de género, los de las masculinidades, la salud sexual, cultura sexual, las implicaciones de género del desarrollo, los indígenas y el VIH-Sida. Algunos de sus libros son Masculinidad e Intimidad, Identidad, Sexualidad y Sida, 2007, Sexo entre varones, Poder y Resistencia en el campo sexual, 2000, Hombres sonorenses, un estudio de género de 3 generaciones, en el 2013, Abriendo brecha, 25 años de estudio de género de los hombres y las masculinidades en México, 1990-2014, publicado en 2010. Y nuestro querido colega y compañero, Óscar Misael Hernández, quien es doctor en antropología por el Colegio de Michoacán, es profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte, sede Matamoros. Está adscrito al Departamento de Estudios Sociales, nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas son género, migración y violencia.
Algunos de sus libros publicados son Masculinidades en el México Contemporáneo, por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el 2011, Masculinidades en Tamaulipas, una historia antropológica, publicado por Plácido Valdés en el 2012, Historia, Cultura y Masculinidades en Tamaulipas, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes en el 2013. O sea, tenemos unos compañeros de lujo que nos van a compartir, una compañera de lujo que nos van a compartir sus experiencias en torno a cómo fue que se pensó en un inicio en justamente fundar la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, ¿no? O sea, cómo surge la idea, cómo se empezaron a involucrar. Porque a mí me tocó ya asistir a los congresos, pero bueno, o sea, toda esta primera parte, quisiera que nos las compartieran. La palabra es libre, o sea, podríamos iniciar con quien levantara la mano. Como los alumnos, si no, Guillermo. Bueno, muy bien. Gracias, Alejandra. Gracias al Comité Ejecutivo de la MEG. Es un gusto estar aquí con Patricia, con Oscar, contigo y con la gente que nos acompaña, ¿no?, en este foro, que pretende ser una charla para platicar de la MEG, sobre sus orígenes, sobre el presente y sobre los futuros, los retos que tenemos en los campos de los estudios de género de los hombres y las masculinidades. Van a ser intervenciones breves, nos dijeron, para ir pasando a los diferentes temas. Les quiero comentar cómo surgió la MEG. La MEG surge, o yo me planteo la idea de crear la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres a principios del siglo XXI, en el 2002, por allí. Me empiezo a plantear la idea porque anteriormente, digamos que el espacio que nos convocaba para reunirnos era el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, que ahora es un centro, ¿verdad? Es un centro de estudios de género. Antes era el programa, el PUEG. Entonces, durante finales de los 90, había un seminario sobre masculinidades y había una serie de eventos que de alguna manera nos convocaban a quienes estábamos haciendo investigación al respecto. A mí en el 1997 me tocó dar un primer curso sobre teorías de las masculinidades, precisamente en el PUEG, organizado por el PUEG, ¿no?, la UNAM. Pero en 98, 99, el 2000, 2001, participé en diferentes reuniones de ese seminario y ahí estaba Nelson Minelo, me tocó ver allí a Fernando Huerta, a Juan Carlos Ramírez, en fin, a muchísimas personas que participaban ahí. Ana Muchastegui alguna vez también estuvo allí presentando los trabajos, Oscar Chávez Lanz, en fin, muchas personas que estaban, Eduardo Liendro, la gente de Coriac también asistía, alguna gente que trabajaba sexualidad, diversidad sexual, como Marinela Miano también estuvo por allí alguna vez. Entonces era un lugar que nos convocaba para reflexionar, para discutir temas, para presentar trabajos. A veces había invitados, conferencistas, alguna vez estuvo por allí Kimmel, en fin, ¿no? Michael Kimmel, en fin, todo esto. Pero nos estábamos dando cuenta que esta línea en el PUEG no estábamos seguros si iba a continuar. Había cambios allí. Gloria Cariaga coordinaba en ese entonces todo ese trabajo en el PUEG de masculinidad. Le dio un gran impulso a estas reuniones y a estos estudios. Sin lugar a dudas, Gloria Cariaga, en gran medida porque el hecho de que estábamos juntos, nos reuníamos, era en gran medida por el PUEG, por el trabajo y la visión de Gloria Cariaga, habría que decirlo. Sin embargo, estaba como un poco en riesgo, me parecía a mí, el futuro de esas reuniones, porque había cambios al interior del PUEG. Gloria Cariaga parecía que ya no iba a seguir allí y no sabíamos qué importancia iba a tener este espacio. Y nos parecía necesario tener un espacio alternativo donde encontrarnos. Y entonces la idea de crear una asociación civil que nos convocara a quienes hacíamos trabajo de investigación, siempre lo dejamos claro, investigación, no activismo necesariamente, sino investigación, trabajo académico, me parecía fundamental. Y la otra razón
es que me parecía importante que tuviéramos un espacio amable, un espacio cordial de colegas para discutir, para reflexionar, para presentar nuestros trabajos, nuestros avances de investigación, incluso las cosas que nos salían mal, que no nos salieron bien, lo que estábamos haciendo en proceso, mostrar la obra negra con colegas que nos dijeran, mira, aquí estoy en esto y tengo estas preguntas y por aquí le ando haciendo y recibir esa retroalimentación. Pensar entonces en ese espacio horizontal de acompañamiento, porque había tenido yo unas experiencias muy desagradables, quiero decirlo, en Sudamérica, en encuentros en Sudamérica muy violentos, muy agresivos, que eran también trabajos reunidos sobre masculinidades y que me parecía que eso no es lo que yo quería y es lo que no debíamos de caer en México, ese tipo de espacios académicos agresivos, violentos, donde se maltrata a los estudiantes. Entonces, por eso dijimos, vamos creando un espacio diferente, de colegas académico, que impulse estos estudios y que nos cite año con año. Y entonces me surgió la idea de crear la MEG, organicé los estatutos a partir de otras asociaciones que yo antes había formado. Dijimos, bueno, pues con esto partimos. Invité a Juan Carlos Ramírez, a Eloy Rivas, que en ese entonces trabajaba conmigo, Eloy Rivas Sánchez, a Fernando Huerta, también, a Patricia Ponce y a Oscar Misael, ¿no? Entonces nos dimos cita queríamos un espacio del centro del país donde pudiéramos ir de diferentes partes del país, buscamos Guadalajara, nos encontramos y ahí hicimos el registro de la AMEG ante una notaría, ¿no? Esa fue la historia de la fundación de AMEG. Desde el 2003 estaba ya calentando, 2004 por ahí ya dimos los primeros pasos y finalmente se concretó, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido, pues ese es el origen y ojalá pudiéramos mantener ese espíritu siempre de ser el espacio que nos convoca como colegas, el espacio para la reflexión académica, sobre todo, para consolidar nuestro trabajo, para presentarlo en un ambiente amable, cordial, y además para apoyar a estudiantes que están trabajando en sus tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, y apoyar esas carreras académicas. Esa es la idea, antes que nada. Esa por lo menos fue mi idea en sus orígenes. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo, porque la verdad, seguro muchos y muchas de las que hemos transitado y participado, ¿no? No sabíamos cómo había surgido la idea en un principio y bueno, ahora va a quedar aquí el testimonio, ¿no? De alguna manera. Y efectivamente a lo largo de la historia se ha convertido en un espacio de escucha respetuoso, ético y en donde los interesados en los estudios de género de los hombres, primero era año con año, ahora es cada 2 años, pero bueno, esperamos con ansias reunirnos, ¿no? Y escucharnos y charlar, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo y cómo hemos venido avanzando y demás. Pero me encantaría darle la palabra a Patti Ponce. Tu experiencia, una vez que te invita Guillermo y que dices, sí, empecemos con esto, si quisieras compartirnos. Claro que sí. Pues primero, muchísimas gracias por permitirme compartir el espacio con ustedes y con quien nos escucha. Muchísimas gracias al comité ejecutivo. Como siempre, yo entiendo más las instrucciones, entonces vi 7 minutos. Y entonces pensé que eran 7 minutos para los 3 y entonces dije, no, mejor voy a escribir para no robarle minutos a mis compañeros. Qué bueno incluso que lo hice así, porque finalmente les voy a ceder mi tiempo. Bueno, creo que no tengo mucho que aportar a este foro. Se preguntarán entonces por qué acepté. Por 2 razones sencillas. La primera es por el cariño que le tengo a la MEC, porque a pesar de que me he mantenido alejada de ella por exceso de trabajo y compromisos no solamente académicos, sino con la respuesta y la defensoría de los derechos humanos de las personas que viven con el virus, pero la vi nacer, crecer y fortalecerse, y quise estar en sus 15 años. También acepté por el profundo cariño y reconocimiento que le tengo a uno de sus fundadores, Guillermo Núñez Noriega. Más que ello, no me queda la menor duda que el proyecto y la idea fue de él.
Y finalmente estoy aquí por la empatía que tengo con Juan Miguel, el actual presidente de la asociación. La segunda es que soy la única mujer fundadora y así como en un momento dado, académicas feministas me cuestionaron mi participación como tal, seguramente alguno y algunas de ustedes se preguntarán lo mismo. Bueno, pues han pasado muchos años y bien a bien no recuerdo bien cómo fue la historia ni por qué me subí a este barco. Pero antenoche empecé a recordar varias razones que me llegaron a sumarme en la creación de la MEC cuando me lo propuso Guillermo. Una, la claridad y la pasión en la argumentación de Guillermo sobre la necesidad e importancia de crear la Academia Mexicana de Estudios de los Hombres, de Género de los Hombres, que impulsara la investigación, la producción, la reflexión académica y el debate de este campo disciplinar desde una plataforma cálida. Dos, tenía yo en ese entonces un poco más de 50 años y 20 como investigadora en los estudios de género de las mujeres, en los cuales nunca estuvieron ausentes los hombres y siempre reconociéndolos como parte de un todo, a pesar de las especificidades. ¿Cómo estudiar a las mujeres sin darle la presencia y la voz a sus padres, hijos, nietos, amantes? Nunca lo pude hacer. Sin embargo, reconocía mis limitaciones teóricas y metodológicas de acercamiento. Para esos tiempos, mis interlocutoras eran académicas feministas, en su mayoría, y obviamente, no era fácil ni grato platicar sobre la necesidad de estudiar a los hombres, de mirarlos, de conocerlos, de escucharles, de darles la voz. Mi propuesta era una herejía. No le des armas al enemigo, me decían. Y luego estaba el problema de los dineros. Pocos recursos tenemos y ahora nos los quieren quitar los machines, ¿no? Era una época donde no pocas feministas se colocaban en la cómoda posición de la victimización. Y yo, la verdad, nunca pertenecí a ese grupo. Seguramente por ello y por rescatar la parte placentera de la sexualidad femenina, en mis investigaciones no era muy bien vista. Es decir, era de dudosa reputación académica y no muy aceptada en los círculos feministas en ese entonces tan moralinos, tan estalinistas, tan militantes, tan poco placenteros. Cuarto, en esta travesía conocí a Guillermo y empezamos a platicar, obviamente de sexualidad. Y una cosa llevó a la otra y un buen día me dijo que había que volar a Guadalajara para firmar la acta y llevar los dineros. Fui y regresé el mismo día y recuerdo que al llegar al aeropuerto de Veracruz, no sé a qué horas me decía yo, estás loca. Y sí, creo que también acepté participar en la fundación de la MEC, porque en ese momento era un proyecto transgresor y que le venía bien al conocimiento científico, a las ciencias sociales, al país y a mí como transgresora. Finalizo diciendo que nunca imaginé el impacto ni la importancia que tendría lo que hace 15 años en una notaría de Guadalajara, Jalisco, por medio de una firma estaban haciendo. Sin duda una experiencia pionera e inédita en América Latina, de la cual me siento honrada. Gracias. Pati, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que las mujeres que hemos transitado por esos espacios, o sea, vivimos algo muy similar. O sea, esta idea de, ¿y tú qué andas haciendo estudiando a los hombres? O sea, tanto trabajo que hay con mujeres y tú metiéndote al lado contrario, ¿no? Y esa idea, ¿no? O sea, como tan binaria, o sea, tan binaria que rompe justamente con todos los planteamientos feministas. Agradezco enormemente que hayas compartido, porque en ti nos vemos reflejadas igual muchas mujeres y formamos parte de esta linda sociedad. Le voy a dar por el tiempo, ¿no? O sea, la palabra a Oscar, que me encanta cada que nos vemos en los congresos y en otros espacios. Querido Oscar, tu experiencia una vez que recibes la invitación. Gracias. Un gusto verles, aunque sea por este medio. Y bueno, ¿qué puedo decir? Yo iba en la secundaria cuando me invitaron a estos proyectos apenas. Era muy joven.
Bueno, no tanto así, ¿no? Pero ya yo creo que la invitación que yo recibí para unirme a esta iniciativa Se quedó congelada la imagen. Oscar. Oscar. ¿Alguien tiene su teléfono que le mande un mensaje? A ver. Guillermo, ¿tú tienes su teléfono de...? Sí, ahorita le escribo. O a lo mejor justo, como iba a señalar que era tan pequeño cuando iba a la secundaria, y ya empezaba de transgresor en esos espacios. Ya le mandé mensaje, a ver qué comenta. Ya los leyó. Me está contestando. Venga. Dice que se le apagó su computadora, pero que se va a conectar a otra. Ya. Son como de las cuestiones de esta nueva situación que estamos viviendo todos y todas, ¿no? O sea, entrar de manera virtual y dependiendo ya no nada más de tus propias experiencias, sino de los requisitos del equipo de cómputo y demás cosas. Pero y de alguna manera sí, en lo que Oscar se va conectando a su otro equipo, Guillermo, y tú como a lo largo de estos 15 años, ¿cómo has visto que se ha venido desarrollando el trabajo en la academia más allá de los congresos? Es decir, a través de los congresos es muy interesante si hiciéramos como un estudio en torno a las temáticas por las que hemos venido transitando, porque son como temáticas situadas en torno a las problemáticas que los estudios de género de los hombres sean a los que nos hemos enfrentado, ¿no? Sí, Pero Alejandra. ¿tú qué podrías compartirnos en torno a qué ha pasado en 15 años y cómo hemos venido transitando? Claro, muy gracias, Alejandra. Sí, bueno, lo que yo he visto es que, en primer lugar, quiero agradecer a Patricia por su participación. Me hizo mucho reír, me hizo mucho reír. Quiero decir además que Patricia ha impulsado mucho estos estudios de género de los hombres en Veracruz y en varios momentos. De hecho, yo la conocí a ella porque me invitó a una conferencia en Veracruz a finales de los 90, creo, y continuó la relación, capacitación, formación, conferencias. Entonces, hemos sido grandes amigos y aliados en este impulso a los estudios de género de los hombres y las masculinidades en Veracruz. Yo digo que la MEJ ha sido un acierto y en esos 15 años, en primer lugar, consolidamos una organización que se dice fácil, pero crear instituciones es complicado. Entonces, eso fue lo más importante, yo creo que ha sido. Y cada comité ejecutivo ha ido aportando su granito de arena en este proceso de ir consolidando la AMEJ, de incorporar nuevos miembros, de crear, de sacar adelante los congresos, de mantener vivo el interés, de lograr la afiliación, crear página web. Sí, todo este proceso de consolidación de una institución que no es nada sencillo, sobre todo porque ninguno de nosotros, ni administradores, ni contadores, ni abogados, ni expertos en comunicación, ni hasta malos para usar las computadoras, ¿no? Entonces, ha sido un reto, ¿no? Pero hemos ido avanzando. Creo que cada comité ejecutivo fue aportando su granito de arena. Juan Carlos Ramírez presidió la MEJ
en algún momento, y fue muy importante su trabajo en esta consolidación institucional, fue fundamental. Después Fernando Huerta también mantuvo vivos los congresos, dio una aportación también muy importante de consolidación del trabajo. El trabajo también de Óscar Misael en su momento, cuando organizó los congresos en Tamaulipas. O sea, todo esto fue haciendo que el GAMEG se consolidara, fuera un referente, sacara adelante los congresos, convocara a la gente, se presentara en diferentes espacios del país, se construyeran relaciones institucionales con universidades y se fuera creando esa experiencia de trabajo. Por supuesto, Fernando Lanuza, que también le da una gran importancia al tema de la institución, Armando Díaz, ¿no? que el secretario de la MEG, de crear actas, de ir a llevar a notaría. En ese proceso cometimos montones de errores y aprendimos. Y bueno, el actual comité ejecutivo que está haciendo un trabajo extraordinario en esa consolidación institucional. Entonces, lo más importante yo creo que ha sido que hemos consolidado una organización, hemos consolidado un espacio de encuentro académico, hemos acompañado a jóvenes en sus iniciativas de investigación, incursionando en el campo, ¿verdad? Y mantenemos una producción importante del estudio de género de los hombres y las masculinidades en México, de alrededor de 70 productos según mi contabilidad, o sea, alrededor de 70 productos al año entre tesis, libros, artículos y capítulos de libro. Y no es poca cosa, ¿no? Eso podría decir. Pues muchas gracias, efectivamente. O sea, hay una producción importante en torno a los trabajos que se han presentado en los diferentes espacios y en los diferentes congresos. Pues ahora, Óscar, te quedaste en la secundaria. O sea, como eres de los más jóvenes, o sea, dijiste que tú ingresaste por ahí cuando ibas a la secundaria. Entonces, más o menos. Desde muy pequeño empezabas con la transgresión. A ver, cuenta. Sí, sí, terminaba el tercer grado y bueno, ya en serio, ¿no? Sí, yo estaba precisamente en la etapa de maestría y me empecé a interesar en temas sobre violencia y después poco a poco fui enfilando mi trabajo hacia los varones, ¿no? Y fue ahí cuando contacté en primer lugar a Juan Carlos Ramírez, que llegó a formar parte de lo que fue mi comité para el examen de maestría. Y que a propósito todavía me acuerdo que fue algo duro, pero bueno, era su trabajo, al final de cuentas, ¿no? Pero empezó ahí la seducción precisamente con la recomendación de diferentes trabajos bibliográficos y después a través de Juan Carlos pues conocí a Guillermo Núñez, ¿no? Y en efecto, o sea, las historias se fueron cruzando, o sea, desde mi perspectiva como estudiante, que empiezo a conocer a profesores que trabajan este tema. También debo destacar, por ejemplo, el caso de quien fue mi directora de maestría y de doctorado, que fue la que me empezó así como que a instar, ¿y por qué no le das un enfoque de género? ¿Y por qué no le das un enfoque de género? Entonces, por ahí ya empezaba el asunto, ¿no? Yo era más de tipo de economía política, más de otra idea, ya fui haciendo estos vínculos muy afortunados, y bueno, ya coincide precisamente en esto que ya narraban tanto Guillermo como Patricia, ¿no? De unirse a una iniciativa, de formar una asociación, ¿sí? Y coincidir en darle todo un proceso de reconocimiento oficial, es decir, notariarla, y por supuesto también fui parte de toda la vaquita que se tuvo que armar, porque había que pagarle al notario. Esto no era de gratis, por más que dijera uno que era un buen campo de estudio, ¿no? Entonces, sí, definitivamente fue este el proceso, pero viene también otro punto muy importante en este periodo de formación, o sea, además de la iniciativa. Desde mi perspectiva, creo que también en México como que había una segunda sacudida de interés por este campo de estudios, de cierta forma. La primera me parece a mí que fue como en los 90, a mediados de los 90, y a principios de los 2000, como que hay otro auge, ¿no? Es muy interesante porque empezamos otra vez a escuchar a los grandes teóricos, pero al menos en estudiantes como yo en ese momento,
Era como pensar, wow, o sea, tenemos perspectivas que vienen de los gringos, ¿no? De este lado, los Migueles, Kaufman y Kimmel, ¿no? Y por otro lado tenemos alguien que se está posicionando mucho, pero desde los 80, ¿no? Como es Connell, ¿no? Desde Australia. O tenemos incluso algo que nos precede y que se nos estaba olvidando por una tendencia en la llamada crisis de la masculinidad, y es en sí la dominación masculina con Maurice Godelier, desde enfoques muy antropológicos. O sea, tenemos este abanico de posturas que, en mi opinión, fungen como un tipo de seducción antropológica y de seducción por los estudios de género de los hombres en México, para verlo desde diferentes miradas. Y esta fue, al menos, mi experiencia. Muchas gracias, Oscar. Pati, recuperando lo de la seducción, justamente, o sea, ¿tú consideras que ha habido cambios en términos de cómo es que se han venido abordando las masculinidades? De cuando empezaron ustedes a partir de esta mirada que también Oscar acaba de incorporar. Tres cositas tendría que decir ahí. Creo que la primera la esbozó Oscar, ¿no? Y es que pues, en los inicios, y bueno, eso me lo platicaba Guillermo, porque yo en ese entonces no había leído absolutamente nada, era como los estudios en México abrevaron y tenían todo el referente desde los estudios de masculinidades, fundamentalmente norteamericanos, y luego europeos, pero decir, había muy poca producción en territorio latinoamericano y en México. Y creo que ese es uno de los grandes logros de la asociación. Bueno, lo dijo Guillermo y coincido con él. Primero, la permanencia, o sea, 15 años, luego la consolidación, y el tercer elemento que yo agregaría es la producción de conocimientos desde la experiencia desde la experiencia de nuestro propio país. Entonces yo creo que ahí sí hubo un giro muy, muy importante. La otra cosa que me parece que valdría la pena reflexionar respecto a la MEC es que creo que este campo disciplinar no solamente se ha consolidado, se ha ampliado, se ha diversificado y se ha enriquecido, fortalecido, ¿sí? En un sinfín de temáticas, ¿no? Y miradas, preocupaciones investigativas y perspectivas teóricas y metodológicas. Es muy amplio. Y creo que esto es un logro de la MEC. En términos de ese espacio que ha permitido la reflexión académica en conjunto, incluso los trabajos en mano de obra negra, como decía el propio Guillermo, ¿no? Por eso yo insisto que es una experiencia pionera e inédita. Y además me permitió hacer una reflexión, observar, ¿no?, cómo, a pesar de que los estudios de género de las mujeres, si me oyen algunas feministas, yo creo que me cortarían las orejas, ¿no? Son estudios de género, ¿no? Y los otros son, no sé de quién. Pero bueno, que a pesar de que los estudios de género de las mujeres tienen una larga y mucho más antigua trayectoria, no existe parangón. No lo estoy diciendo para demeritar o descalificar lo que está enfrente, sino para resaltar la importancia de la MEC. Y pongo algunos ejemplos. No tenemos una asociación similar, ¿sí? No tenemos un congreso anual o bianual en donde podamos confluir las interesadas en la temática, podamos debatir, podamos compartir, ¿no? Ustedes, creo, como investigadores e investigadoras de los estudios de género de los hombres y las masculinidades, se nutrieron de la literatura reflexiva sobre el machismo mexicano, del feminismo, de la perspectiva de género, de los movimientos homosexuales y LGBTI, de la antropología y cultura gay, y han generado una amplia producción académica sobre el campo disciplinar. Habría que ver en qué parte de la travesía nos quedamos las académicas que hacemos estudio de género de las mujeres. Entonces, me permitió reflexionar este avance
importante. Insisto, no es para demeritar, no digo que allá no haya. Claro que hay producción, claro que hay encuentros, claro que hay seminarios, pero no tenemos esta dimensión nacional que ustedes han logrado en tan poquitos años. Muchísimas gracias, Patti. O sea, es súper rica la reflexión. O sea, de verdad no lo había visualizado incluso de esa manera, pero tienes razón. O sea, son de cosas que uno tiene que empezar a retomar y socializar y visualizar, ¿no? Invitaría a la última parte de la reflexión, ¿no? En términos de la perspectiva de futuro. Un poco, pues, a lo mejor retomando en términos un poco de lo que estamos viviendo y que ha representado vivir en esta época de pandemia que nunca nadie nos lo imaginamos, ¿no? Pero que de alguna manera, bueno, está ahí presente. Y esa sería, por un lado, una primera reflexión. Y la segunda es la perspectiva de futuro. O sea, ¿hacia dónde perfilarían los estudios de género de los hombres y de las masculinidades? Si quieres, Guillermo, podríamos empezar con tu reflexión. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que hay varios retos en este campo de estudios. Yo creo que, sí, en primer lugar, insisto, creo que hay que mantener nuestro perfil académico, nuestro ámbito académico y no caer en tentaciones de otro tipo que desvirtuarían el objetivo fundamental de la MEG, ¿no? Pero yo creo que hay retos, y es que los retos tienen que ver con que seguimos concentrados en algunas temáticas. Yo en mi libro de Abriendo Brecha digo, hay 7 temáticas en las que más se produce, pero llama la atención la ausencia o la poca investigación en temáticas que son muy importantes. Por ejemplo, de educación tenemos muy poca investigación sobre educación, muy poca investigación sobre currículo escolar, sobre las escuelas, sobre primaria, secundaria, sobre el kinder, sobre qué pasa allí con el tema de la masculinidad, de los procesos educativos, de enseñanza-aprendizaje. Hay muy poca investigación aquí en México. Incluso sobre salud, falta mucho por investigar. Casi todo se concentró en salud reproductiva. Afortunadamente cada vez hay más sobre adicciones, un poquito ahí sobre salud mental que escribió Beno, pero que falta mucho alrededor. Hay tantas cosas que investigar sobre salud. Pero sobre todo tenemos unos retos muy grandes. ¿Qué pasa con la seguridad pública y la masculinidad? O sea, es fundamental que aportemos en ese campo sobre la criminalidad, sobre el crimen organizado. Tenemos 40,000 muertos, homicidios, crímenes por crímenes, ¿no? Muertes violentas en México casi al año. O sea, urge que desde los estudios de género, los hombres y las masculinidades podamos tener una voz al respecto calificada, académica, desde la investigación, que podamos decir algo y participar de ese debate nacional para aportar al respecto, ¿no? Y más allá de las generalidades que hemos avanzado hasta ahorita, pero que siguen siendo un marco muy general sobre los hombres y la teoría de la violencia o la masculinidad como factor de riesgo. Ir a hacer cosas más de contexto y más de subjetividades, más de prácticas, investigaciones enfocadas a eso. Y el tema, creo que queda mucho por hablar sobre cultura popular, sobre eso, creo yo que es otro gran campo en el que tenemos que hablar. ¿Qué pasa con lo que consume la gente de cultura y sobre esos subtextos de género y de masculinidad, en lo que la gente ve en el día a día? Producción cultural, telenovelas, programas de televisión, cine, la cultura folclórica, la de todos los días, ¿no? ¿Cómo está presente allí el género? Falta mucho y eso creo que nos ayudaría a entender mejor a la sociedad mexicana desde esta perspectiva de estos estudios. Y falta muchas cosas, ampliar los sujetos de estudio, está concentrada en adultos y jóvenes urbanos, falta mucho trabajar en comunidades rurales, falta mucho trabajar en clases altas, de alta marginalidad también, en hombres en situación de calle, en los jóvenes que ni estudian ni trabajan, en indígenas incluso y en otros grupos étnicos, ¿no? Creo que hace falta también que esos estudios se hagan presentes en otros estados. Hay estados en los que no hay esos estudios. En mi libro hablo sobre ese asunto, ¿no? Y la otra cosa es que
hace falta, que es yo creo un reto importante, consolidar plazas de investigación en las universidades, en los centros de investigación sobre estos estudios. Tenemos estudiantes que están egresando y no continúan después de la maestría en este campo, porque no ven futuro o porque algunos no se ubican. Pero eso pasa yo en general. Las universidades no están creciendo como antes, ¿no? Pero sí es importante llegar a consolidar más plazas, porque creo que el grupo de gente que producimos investigación no es muy grande. O sea, alrededor de 40 personas producimos la mayoría, casi toda y hay algunos estudiantes y gente, ¿no?, que ha ido produciendo un artículo, una tesis y luego ya no vuelve al campo. Entonces es otro reto. Pero también yo creo que hace falta ofrecer más formación continua a gente que estudió licenciaturas, que tomó cursos, maestros, servidores públicos, que necesitan una formación continua que podría ofrecerse a través, por ejemplo, de diplomados. Pero más allá de estas cuestiones institucionales o de consolidación del campo, hay cosas que yo creo que nos faltan en términos de la calidad de nuestro trabajo y de su proyección más amplia. Hace poco estuvo un encuentro de Men Engage global que se hizo en África. Estuve en vía, fue un encuentro virtual. Y yo les comentaba eso. A mí me impresiona abrir un libro de estudios sobre masculinidades, estudios sobre masculinidades, ¿no? La antología, que publicaba en Estados Unidos, y lo abro. Y es impresionante la ausencia de investigaciones, de autores, de otras partes que no sea Estados Unidos. A lo más alguien de Suecia invita, ¿no? O alguien de Australia. Es impresionante esa incapacidad de estos círculos de investigación de Estados Unidos o de Europa o de Australia, de ver más allá a lo que hacemos en América Latina, en Iberoamérica, porque España produce bastante, Brasil, etcétera, Colombia, Chile. Y yo creo que ellos se lo pierden, pero más que nosotros tal vez, porque nosotros sí los leemos, ¿no? Sí los estudiamos, ¿verdad? Pero yo creo que necesitamos una plataforma desde la cual dialogar y hacer presente nuestros trabajos y tener un diálogo más rico. Parte del problema que yo le planteaba, y estaba con el presente, por sí estaba Raúl Lincoln allí, les decía, porque me preguntaban sobre la decolonización de los estudios, les decía, miren, el problema es que yo abro un texto de los que acaban de publicar en la antología y no me dice nada. No me dice nada para México. No me dice nada. No me permite, o sea, este tipo de discusiones que tienen, no me permite entender qué pasa en un país que acaba de pasar por 40 años de experiencias neoliberales, con un Estado, con una democracia muy problemática, con temas de ilegalidad profunda, con cambios culturales muy acelerados en los últimos 40 años, con violencias como las que tenemos de 40,000 muertos. O sea, no me dicen nada. A mí me aburren cada vez más los estudios que se hacen en otros países. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy importante teorizar en gran medida vinculados a nuestros contextos y a nuestra historia. Y este es un llamado que yo haría. Yo creo que es importante impulsar nuestros estudios, nuestras investigaciones, pero poniendo este marco histórico, contextual, para entender lo que vayamos a estudiar. Violencia de pareja, o jóvenes y adicciones, o lo que te guste, cambios de paternidades. Si no entendemos estos contextos de pobreza, de desempleo, de impacto del neoliberalismo, de la transformación de la cultura, esta construcción de esta cultura vinculada al neoliberalismo, ¿no? En fin, todas estas transformaciones vamos a entender poco. Y solemos ser entonces como un poco repetitivos, ¿no? O hacer pequeños estudios muy pequeños, muy puntuales sobre significado de esto, significado de práctica, valores sobre esto. Y como que estamos perdiendo a veces de vista esos grandes contextos. Entonces, yo creo que tenemos la necesidad de crear esa plataforma. Creo que una revista iberoamericana que pueda publicar en portugués, en español y en inglés también, es fundamental que la podamos impulsar. Pero también que podamos tener espacios de reflexión teórica, un diálogo entre nosotros, entre todo el grupo, revisar de manera crítica textos clásicos y reflexionar desde nuestro trabajo de campo, o sea, como que hacer un esfuerzo mayor de estas discusiones teóricas, yo creo que sería interesante. Como dice Oscar Misael, yo siempre encuentro muy útil volver a Godelier, siempre encuentro muy útil volver a estos teóricos de la antropología,
Cuando doy clases me doy cuenta de la importancia de esto. Y finalmente diría algo. Yo creo que me parecería importante empezar a intentar síntesis o visiones panorámicas que nos permiten evaluar en dónde estamos en cada tema de investigación, en nuestros temas de investigación. A ver, ¿qué onda con paternidades? Bueno, ¿qué es lo que se ha dicho sobre cómo están cambiando las paternidades en México? Pues por lo menos intentar como, a ver, ¿qué podemos decir al respecto? Parece que hay investigaciones sobre paternidad en Colima, ahora en Sinaloa, Iván está haciendo una en Sinaloa, otros en Sonora, en Tamaulipas, ¿qué podemos decir? Bueno, ya tenemos elementos para decir como qué es lo que estamos encontrando, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy rico animarnos a hacer ese tipo de ejercicios académicos. Y la otra cosa es, el tema del reto que tenemos es, aparte de participar en los grandes problemas nacionales y tener una voz, tener algo que decir, ¿no? También divulgar nuestras investigaciones en los formatos que la gente está utilizando para enterarse. ¿Por qué no hacemos videoclips de 10 minutos? Amenos, interesantes, divertidos, simplemente para presentar esa tesis que escribimos, ese libro que escribimos, ese artículo de investigación que escribimos, ¿no? Y hay gente que es muy creativa para hacerlo y nos podría apoyar en esto. La investigación fulana, ¿de qué trata? Pues investigación sobre parejas, sobre conflictos, sobre jóvenes, sobre adicciones y masculinidad. ¿Y qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que propone? ¿Qué preguntas resuelve? ¿Y cuáles quedan ahí en el tintero? Hacer esa divulgación científica para las mayorías en un lenguaje sencillo, en 10 minutos, sería genial. Yo creo que hay que empezar a usar formatos audiovisuales para divulgar nuestro conocimiento. Pero bueno, esas son mis reflexiones. Pues muchas gracias, Guillermo. Muy amplio la perspectiva también y las posibilidades de trabajo. Me da la idea de nuevamente regresar como a los formatos también anteriores de seminarios, o sea, donde nos podamos reunir y podamos dialogar sobre los autores clásicos desde nuestras experiencias presentes, ¿no? Sería como muy rico, muy enriquecedor compartir esa experiencia. Patti, te puedo dar la palabra para que tú nos compartas hacia tu reflexión sobre la perspectiva de futuro en torno a los estudios de género de los hombres. Sí, claro que sí, muchas gracias, Alejandra. Pues yo lo que hice fue echarle la pelotita a la MEC, fíjense. Estuve pensando y dije, bueno, ¿qué puedo decir? Entonces digo, desde mi perspectiva, el futuro de los estudios de género de los hombres y masculinidades en México está vinculada a la permanencia y fortalecimiento de la MEC. No con ello quiero decir que si desaparece la MEC, van a desaparecer el campo de estudios de género de los hombres y las masculinidades. Pero en tanto se ha convertido en un punto de encuentro, de debate, de reflexión, de apertura de nuevas líneas de investigación y producción de conocimientos científicos, juega un papel muy importante en el desarrollo de este campo disciplinar. Creo que uno de los más grandes logros de la MEC ha sido su permanencia, 15 años consecutivos de trabajo, pero es muy importante que ha sido una punta de lanza para la formación de muchos jóvenes investigadores, que les ha permitido crecer teórica y metodológicamente, porque en su interior están los pioneros y las pioneras, están las y los expertos, quienes de una u otra manera han fungido como profesores, profesoras, como guías, como formadores de nuevos talentos. Tal vez por eso valga la pena señalar 3 cosas para finalizar. 1, sería importante escribir la historia del surgimiento y el desarrollo de la MEC, analizando su impacto en ese campo disciplinar en nuestro país a partir del surgimiento, y bueno, ahí lo decía Guillermo, por regiones, por temas, ¿no? 2, la creación de una revista, parece que nos pusimos de acuerdo, Guillermo. Y 3, la importancia de la divulgación, no solamente en el ámbito académico. Gracias. Muchas gracias, Patti. Sí, seguro se han de haber puesto de acuerdo antes para concluir como en las mismas ideas. Oscar, pues te cedo el micrófono
y poder ir ya nuestro espacio de reflexión. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera, antes de un poco plantear sobre cómo veo el horizonte de la academia y de este campo de estudios, más bien quisiera también agregar que en principio mi interés en sumarme a esta iniciativa también se debió en parte a lo que mencionaba Guillermo. Tuve una experiencia no muy grata en un evento en Sudamérica, precisamente en este momento del 2004, ante la carencia de un foro, un congreso, ante la carencia de un foro que era específicamente sobre esta temática, pues obviamente entré a otro y salí un poco mal ahí, ¿no? Hasta asustado, ¿no? Pero bueno, porque era el único varón además, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas, además de, hay algo más. Pienso que no solo fue mi experiencia, sino también de otras personas, el hecho de hacerse conscientes que este tipo de líneas de investigación son más que eso. En una ocasión platicaba con algunas compañeras de mi camada de antropología y nos poníamos a reflexionar precisamente por qué elegíamos los temas que elegíamos, ¿no? Entonces salían a colación muchas cosas, ¿sí? Entonces esto nos llevaba a pensar, o sea, ya más adelante lo empezamos a entender, de que finalmente también hay un vínculo muy estrecho entre estos temas y las historias personales, las vidas personales. Es necesario hacerse más sensible sobre eso, y creo que es otro de los retos de la MEC, buscar mecanismos para sensibilizar no solo a los que formamos parte de, sino también a quienes nos interesa compartir lo que hacemos. Y simultáneamente, pues hay una perspectiva autoetnográfica que muy poco hemos desarrollado como académicos propiamente, ¿no? Y aquí debo decirlo, nos encanta explorar las vidas de los otros, pero muy pocas veces aparecemos en nuestros propios estudios, ¿sí? O sea, la visión autoetnográfica está muy descuidada y hay que implementarla. No hay que caer en estas visiones ninguneadoras que tienen dentro de los debates de las ciencias sociales, de que pues no es muy interesante porque es demasiado subjetivo, etcétera, ¿no? Y ya en términos de horizontes, yo coincido mucho con lo que han planteado tanto Patricia como Guillermo. Recientemente hubo el evento de la Red de Estudios de Género del Norte de México, y en un foro tanto Guillermo como Salvador Cruz y Sarricolea se planteaban una pregunta que a mí se me hizo muy interesante. ¿Qué significa ser hombre en el norte de México? Y que bueno, se suscitó un debate muy interesante. Yo los estaba viendo, pero me hizo pensar en que es una pregunta que obviamente requiere de más reflexión, pero no solamente para el norte de México, para muchas regiones, ¿no? O sea, esto es algo que debemos empezar a cuestionarnos, no solamente en términos de regionalismos o de clases sociales o de estratos, como le queramos llamar, que a propósito sí está muy descuidado, por ejemplo, poblaciones como indígenas, pero de lo que más tenemos hoy en día son estudios sobre obreros, sobre clases medias y grupos indígenas, pero sí está muy descuidado, por ejemplo, las clases altas. Más allá de Guadalupe Loaesa o Marisol Pérez Lezar y Larisa Lovnis, no conocemos mucho de las clases altas. Y estos son precisamente esos varones, esos patriarcas, los que definen las vidas de muchos hombres de otras clases sociales. Entonces, urge empezar a explorar este tipo de poblaciones, definir este tipo de líneas de investigación. Y una última cosa, que en mi opinión es muy importante, que también mencionaba Guillermo en gran medida. Es necesario empezar a decolonizar el conocimiento teórico que tenemos dentro de este campo de estudios, no en el sentido de deshacernos de las propuestas que han hecho grandes teóricos o tradicionales, que son muy importantes, han sido nuestro referente, sino en el sentido de que ya tenemos producción suficiente como para hacer propuestas epistemológicas muy interesantes, acordes a nuestras historias y a nuestras culturas en México y en gran parte de América Latina. Claro. Y ese es un reto muy grande, pero hay que empezar a cultivarlo. Con eso se Pues muchas gracias. La verdad es que ha sido una tarde muy agradable, o sea, compartiendo las experiencias, la historia, ¿no? De alguna manera, hacia dónde vamos.
Voy a darle la palabra a Guillermo, sí, antes de Juan Miguel. Gracias, Alejandra. Es que me mandan una pregunta, una persona que está viendo el foro. Me lo manda a través de coordinador de comunicación de Iván Armando Páez. Me dice la pregunta Jair Martínez, ¿qué lugar ocupa el erotismo y particularmente el homoerotismo en los estudios de género de los hombres? Bueno, quiero decirles que en la MEJ ha sido un tema muy trabajado en sus inicios. Creo que hubo al menos 2 congresos de la MEJ donde fue central, ¿no? El tema de la sexualidad, de la diversidad sexual. Lo trabajamos bastante. Incluso podría decir que fue que ha sido uno de los temas donde hay más producción. Yo en mi libro de Abriendo Brecha, 25 años de estudios de género de los hombres y las masculinidades, está en este libro, menciono que alrededor del 20% de la producción en este campo tiene que ver con sexualidad, con erotismo y con temas vinculados como VIH, ¿no? O con identidades homosexuales, parejas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí es una producción importante. Ahora, quiero decir que yo en esta estadística no incluyo todo el montón de estudios que hay sobre diversidad sexuales. No, solo aquellos que se abordaban a partir de una perspectiva de género, los hombres, desde el tema de la masculinidad o el tema del género. Si no, no eran incluidos, ¿no? Porque el campo de los estudios de la diversidad sexual y de género es muy amplio, es muy grande, ¿no? Entonces, pero aún así, dentro de los estudios de género, los hombres y las masculinidades es importante. Hay menos producción sobre heterosexualidad vinculada a masculinidad. Hay menos producción donde se explicite, donde quede claro cómo se articula. Y aquí todos los planteos teóricos de Adrienne Rich, de Monique Wittig, de todas estas feministas, es fundamental para entender en qué consiste esa articulación. Pero yo creo que cada vez más, ayer veíamos una tesis de Sergio Gallardo de Ciesas, que precisamente se está haciendo, estudiando masculinidades heterosexuales, dice, explicita que se trata de hombres heterosexuales, masculinidades heterosexuales vinculadas al trabajo, a los mineros de Santa Rosalía o a un contexto de enclave, ¿no? Y él empieza a hablar de masculinidades de enclave. Entonces, bueno, yo creo que hay retos por allí, pero bueno, es mi respuesta a esta pregunta. Gracias. Pues muchas gracias. Y también, bueno, Fernando Huerta por ahí, otro de los citado y que fue presidente de las citaciones, retomamos las ideas en torno a por dónde tenemos que seguir nuestro trabajo, ¿no? Desde la propia asociación. Y le voy a dar la palabra a Juan Miguel Sarricolea para que vaya cerrando ya nuestro foro. Sarri. Hola, muchísimas gracias de nuevo. Pues fue un placer haberlas escuchado. En realidad, para los que vamos ingresando, ¿no? Nos vamos sumando al proyecto de AMEC, realmente es una cosa bárbara, ¿no? O sea, creo que queda todavía mucho por hacer. Es muy interesante conocer la historia de la MEC. Yo, a través de la lectura de los estatutos, pude darme cuenta de muchas cosas. Es muy padre, Guillermo, ahorita que lo mencionabas, ¿no? Ver cómo yo leímos los estatutos y lo vemos tan inhumano. Y ahora que realmente lo mencionas, digo, estaba viendo aquí atrás, justo tengo los estatutos, ¿no? Dije, no, ya tienen una cualidad humana, ¿no? Que es lo que necesitábamos. Efectivamente, yo creo que es esa otra parte, siempre me gusta decir, empleo mucho la metáfora del teatro, ¿no? Tras bambalinas, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás, ¿no? De la MEG. Y detrás de la MEG, ahorita nosotros como Comité Ejecutivo 2019-2023, pues nos hemos dado cuenta de muchas cosas que de repente entramos en caos, de repente son cansadas, pero cuando escuchamos realmente estas experiencias decimos, wow, vale la pena el cansancio, vale la pena esta gripe que me está matando, es gripe, bendito Dios, pero vale muchísimo la pena. Quiero agradecer, antes de finalizar, al Comité Ejecutivo. En realidad, tras bambalinas, está Iván Páez, quien es el que estuvo apoyándonos en este aspecto tecnológico. Igual Ignacio Lozano, también 2 colegas, la verdad que bastante nos han ayudado con esta parte de comunicación, ¿no?
Carlos Monterrubio, nuestro secretario general, Carlos Martínez, nuestro tesorero, Ale Salguero, de grupos académicos y un servidor como presidente. En realidad ha sido fantástico. Les quiero mostrar para que vean que no es mentira. Tenemos ya 9 acuerdos AMEG en lo que va del 2019, ¿no? Y eso que los primeros es porque nos entretuvimos con otras cuestiones. En realidad estamos trabajando muy fuerte para que esto salga adelante. Quiero dar un aviso, aprovechando que no es cadena nacional, ni estamos comprometidos con algún espacio televisivo. Esperemos en breve tener nuestro primer diplomado en estudios de género de los hombres y las masculinidades. Es un excelente aviso. Creo que esto que efectivamente tal vez se vio como muy lejos empieza a consolidarse. Siempre las buenas intenciones ahí están. A veces nos rebasan los tiempos. Hoy día nos rebasó la pandemia, pero está. Entonces, agradecer al comité que está a cargo de este diplomado, a Guillermo también por su entusiasmo, a todos los que vamos a participar. Creo que va a valer la pena para quienes nos están escuchando, viendo. Creo que va a ser de mucho interés. El siguiente año también tendremos nuestro 11º Congreso Nacional, cuya sede va a ser en Hermosillo, Sonora. También, para que se vayan preparando, en breve también lanzaremos ya las primeras circulares de la convocatoria. Entonces, pues bueno, realmente ha sido un trabajo muy padre, muy entusiasta que hemos tenido. Me da mucho gusto, insisto, ver esta parte humana de la MEG que de repente se nos pierde por estar enfrascados justo en el trabajo académico, pero yo creo que es muy importante. También saludar a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, que de hecho felicitan a la MEG, y eso es muy padre. Entre ellos está Monse Soriano, Ernesto Sánchez, Tlaquelel, espero haberlo pronunciado bien, si no, una disculpa, Paredes Gómez, David de Jesús Reyes, Óscar Espinosa, Dario Ramírez, Jair Martínez, por ahí también vimos a Fernando Huerta y a otros que nos han estado mandando me gusta, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. Creo que esta plataforma y este espacio también nos permite señalar algo que mencionabas, Guillermo. Realmente las cápsulas ya están, algunas ya están en nuestra página del Facebook, cápsulas audiovisuales sobre nuestro trabajo. Las personas que son miembros activos de la MEG se han sumado a este interés. Entonces, el trabajo está, y yo creo que es una excelente motivación para este comité y para todos los que formamos parte de él, mantener ese espíritu, ¿sí? Creo que eso es lo importante, ese espíritu académico, ¿no? Ese espíritu de colegas, ese espíritu de amistad que se logra ver en la MEG, ¿no? Les confieso, y lo digo para aquellos que no son todavía socios y socias activas de la MEG, para que se vayan inscribiendo, por favor. En breve vamos a lanzar también la circular, pero quiero platicarles que yo nunca había asistido a la MEG, nunca. Siempre había tenido conocimiento de la MEG por Guillermo, por Óscar inclusive, pero yo siempre fui ñoño por naturaleza, entonces nunca tenía tiempo para ir a los congresos. Y el primer congreso que voy, termino como presidente. Pero estoy súper agradecidísimo. Yo dije, algo se trae entre manos, Guillermo. Pero bueno, estoy muy agradecidísimo por esta invitación, por este impulso. Conocer a mi equipo de trabajo es una de las cosas maravillosas y sobre todo, se ríe, se reflexiona, se charla. Es en realidad un congreso entre colegas y eso es lo más importante. Ese es el espíritu del que nos han hablado ustedes tres. Ese es el espíritu que yo vi, al espíritu al que yo me sumé y que es nuestro compromiso mantener. Entonces, pues muchísimas gracias, Guillermo, Patti, Óscar, Ale, por esta hermosa y nutrida charla, quienes están tras bambalinas, Iván y el resto del comité. Muchísimas gracias, fue una experiencia enriquecedora y yo creo que algo va a salir de este foro de 15 años. Nuestra quinceañera, eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos. Gracias por participar. Gracias, hasta luego, un gusto. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias.